Dice en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con el Espíritu Santo, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. He estado estudiando esta epístola a los Colosenses. Y una cosa interesante para mí es que Pablo tal vez nunca conoció a los colosenses, pero había conocido a Epafras, que era el pastor de ellos, que había iniciado la iglesia ahí. Entonces conoció al pastor, pero él escribió a ellos y dijo que es bueno escuchar cómo ustedes han sido salvos, y habló a ellos de eso, pero como es una iglesia nueva, ¿verdad? Tal vez podemos imaginarnos que era una iglesia pequeña, no conocida por el apóstol Pablo, pero una iglesia pequeña, una iglesia que estaba empezando, amén, no una iglesia bien establecida. Amén. Y Pablo escribió una carta tan importante, tan hermosa, a una iglesia pequeña que no conoció, a unos hermanos que no conoció, ¿verdad? Llena de tanta doctrina, llena de tantas cosas hermosas. Amén. A veces he sentido aquí como que estamos muy lejos de otras iglesias de la santidad, ¿verdad? Pero puedo imaginarme como los colosenses recibir una carta así, escrita por una persona tan importante como el apóstol Pablo. Amén. Que él había escuchado de ellos. Y dice, estoy agradecido de escuchar que ustedes son salvos, que han sido salvos del pecado. Y voy a escribirle una de las doctrinas más hermosas de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Es posible que ellos estaban luchando con una doctrina falsa que era el gnosticismo. Y hay diferentes cosas del gnosticismo. Voy a tratar de hablar de eso por un momento aquí. Los gnósticos partían de la convicción de que la materia era absolutamente mala y el espíritu absolutamente bueno. Además, mantenía que la materia era eterna y que había sido de esa materia imperfecta de la que se había formado el mundo. Los cristianos, para usar la frase técnica, creen en la creación a partir de la nada, y los gnósticos creían que el universo se había formado a partir de aquella materia mala. Ahora bien, Dios es espíritu y por tanto absolutamente bueno. Y la materia absolutamente mala. De ahí se deducía que el Dios verdadero no podía tocar la materia y por tanto no era el agente de la creación. Así es que los gnósticos creían que Dios había producido una serie de emanaciones, cada una más lejos de Dios que las anteriores, hasta que por fin hubo una lo suficientemente distante de Dios para poder tocar la materia, crear al mundo. Entonces, los gnósticos, para dar un resumen, creen que la materia era tan mala, muy mala, y que lo espiritual era perfectamente bueno, y Dios, el supremo de todo eso. Entonces Dios no podía tocar la materia. Tenía unas emanaciones, unas cosas que están entre él y el mundo, para que esas cosas por fin podían tocar al mundo, esa cosa, lo último. También, hermanos, ellos creían que Jesucristo no era Dios, pero era solamente una de esas emanaciones que podía tocar al mundo, algo así, que no era nada especial. Parte de su creencia, hermanos, que era nada más que una emanación, que una cosa que salió de Jehová, de Dios, pero creían que era espiritual
Y como la materia era completamente, absolutamente mala, que Jesucristo, ser Dios y hombre a la misma vez, no podía ser. Entonces tenía que ser puro Dios, lo espiritual. Y decían ellos que cuando él caminaba en la arena al lado del mar, en la playa, que no dejaba huellas. ¿Por qué? Era un espíritu. ¿Por qué? Solamente lo bueno. Nada de la materia, nada de la mala. Amén. Entonces ustedes saben lo que está escrito aquí en Colosenses 1. ¿Y qué es eso? Los gnósticos no creían que Jesucristo era especial, nada más que era una de las emanaciones de Dios, una de las que salían de Dios, una de las emanaciones entre Dios y el mundo. Pero Pablo escribe que Él es Dios. Amén. Que Él es preeminente, que Él es especial, que Él es el único. Amén. Dice, Él revela la superioridad de Cristo en Colosenses 1. Jesús es superior sobre todo porque Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 15. Él es superior en orden porque es anterior a todas las cosas. Versículo 17. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es superior en la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es superior en poder. Por él subsisten todas las cosas. Versículo 17. Él es superior en posición. Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Él es superior en la resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es superior en esencia. En Él habita toda la plenitud de Dios. Amén. Versículo 19. Entonces los gnósticos creían esas diferentes cosas, hermanos. No creían que Dios había creado al mundo sino por una de esas emanaciones. Un ser que era hostil a Dios. Pero Pablo insiste que Jesucristo era el que había creado al mundo. Que Dios creó al mundo. Y el agente de la creación no fue una emanación ignorante y hostil a Dios, sino el mismo Jesucristo, su Hijo. Los gnósticos veían, como los gnósticos lo veían, Jesucristo no era ni mucho menos único. Pero Pablo decía a ellos que Él era preeminente de todo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Amén. Nuestro Jesucristo es único, no hay nadie como Él, ¿verdad? Amén. Aleluya. Como los gnósticos lo veían, que Jesucristo no podía tener cuerpo material porque toda la materia era mala. Ellos rechazaban completamente que Él era un ser humano. Rechazaban la humanidad real de Jesús. Pero dice el versículo 22, lo que Pablo dice aquí, en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensible delante de Él. Entonces Él dice que fuimos reconciliados. Dice aquí, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Amén. Los gnósticos decían que Él no tenía cuerpo de carne, pero Pablo dice que Él tenía cuerpo de carne, ¿verdad? Amén. Hermanos, tal vez mientras que yo estaba en la escuela de la Biblia, yo no pensaba que los gnósticos todavía existían. Pero un día, hace unos años, 3, 4 años, estuve con el hermano Memo ahí en México y pasamos por un lugar, tenían un letrero ahí, Centro de Gnosticismo. Y esta secta todavía existe en unas mentes, en unos lugares. Los gnósticos creían que el camino hacia Dios, para llegar a Dios, estaba cerrado. Para que llegara a Dios, alguien tenía que pasar la barrera de cada una de esas emanaciones que estaba entre el mundo y Dios.
para lo cual se necesitaba un conocimiento especial y conocer una consigna especial. Y eran esas consignas y ese conocimiento lo que los gnósticos pretendían tener. Esto quería decir unas cosas. Quería decir que accedía a la salvación mediante un conocimiento intelectual, que la salvación dependiera si la salvación dependiera en ese conocimiento tan elaborado. Está claro que no sería para cualquier persona, sino solo para los intelectuales, ¿verdad? Amén. Si fuera así, hermano, yo no llegaría ahí. Pero Pablo escribe esto, diciendo aquí, empezando, diciendo aquí en versículo 13, versículo 12, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿En quién tenemos la redención? En Jesucristo. Amén. Los gnósticos creían que tenían que tener tal conocimiento y tal eso, pero Pablo dice, tenemos la redención en Jesucristo por medio de su sangre. Amén. Vamos a ser participantes en la herencia por causa de Él. Amén. Dice aquí que Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué significa esto, hermanos? El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. En San Juan 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es la revelación de Dios. Amén. La imagen de Dios. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Que conozcas al Jesucristo. Amén. ¿Quisieras conocer a la santidad de Dios? Pues hermano, que conozcas a Jesucristo. Amén. ¿Quisieras tú conocer la justicia de Dios? Pues que conozcas a Jesucristo, porque Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quisieras conocer el poder de Dios? Pues que conozcas a Jesucristo, el Todopoderoso. Aleluya. ¿Quisieras conocer la sanidad que viene de Dios, hermanos? Jesucristo es la revelación de Dios invisible a nosotros, hermanos. Que lo conozca. Quisiera conocer la victoria que hay en Dios, hermanos. Que conozcan a Jesucristo, que es nuestra victoria. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura. No significa que Él ha sido creado. Esta frase primogénito tiene aquí el mismo significado que se le da a menudo en el Antiguo Testamento, el primero en importancia, heredero o supremo. Voy a leer unos versículos de ahorita. Salmo 89, versículo 27, donde el primogénito se emplea para referirse al reinado de David, aunque él no fue hijo primogénito. Cristo es heredero de toda la creación y la gobierna como el Hijo eterno. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice, dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Dios dijo esto. ¿Cómo puede ser Israel su primogénito y Jesucristo también? Amén. Él estaba diciendo a nosotros cuán importante era Israel para él, ¿verdad? Amén. Primero en importancia.
heredero, diferentes significados, así voy a explicar más. Jeremías 31, versículo 9 dice, con llanto vendrán y entre súplicas los conduciré, los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Entonces él dice que Israel es su primogénito, luego dice que Efraín es su primogénito. Si lo entendemos como la mayoría de las veces entendemos primogénito, no tiene sentido, ¿verdad? Efraín era el segundo hijo de José, no nació primogénito, ¿verdad? Pero Dios dice que Él es su primogénito. Y aquí ahorita en Colosenses dice que Jesucristo era el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo puede alguien nacer primero entre los muertos, hermanos? No tiene sentido si lo aplicamos igual que normalmente pensamos de la primogenitura, ¿verdad? Amén. Él está usando esta palabra para describir a nosotros que Él es supremo de todo, ¿verdad? Él es el primogénito de la creación. Amén. Salmo 89, versículo 27 dice, yo también lo haré mi primogénito alto sobre los reyes de la tierra, hablando de David. Lo haré mi primogénito. Amén. Voy a ser como el primero sobre todos. Lo que dijo de David. Miren, hermano, dice Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Amén. Todo fue creado por él y para él. Amén. La palabra por él también significa en él. Escuchen esto, hermanos. El corazón de Dios, el corazón de Jesucristo deseaba al mundo. La mente de Jesucristo planeaba el mundo. La voluntad de Cristo destinó al mundo para que fuera creada. Y la palabra de Cristo creó al mundo. Amén. Fue el amor de Cristo que movió su corazón para crear al mundo. Fue el conocimiento de Cristo que hizo que Él planeara el mundo. Fue la riqueza de su gracia que lo movió a poner en su voluntad la creación del mundo. Fue el poder de su palabra que hizo que este mundo fuera puesta en existencia, ¿verdad? Amén. También dice, todas las cosas por Él fueran creadas. ¿Saben qué, hermanos? A veces cuando decimos todas las cosas, hablamos generalmente, ¿verdad? Amén. Todas las cosas pensamos generalmente. Y así es, hermanos. Jesucristo creó a todas las cosas. Generalmente creó todas las cosas. Pero Él creó a todas las cosas individualmente también. No hay nada. How do you say masterpiece, Sister Charity? No hay nada que no es una obra perdón. Casi la tengo. Amén. No es una obra maestosa. Cada cosa que Él hace aquí, hermanos, cada insecto, cada célula en su cuerpo, Él ha puesto cada detalle. Él es muy detalloso. Cuando decimos que todas las cosas por Él fueran creadas, pensamos, hermanos, que Él nomás dijo y fue creado. Pero yo creo que cuando Él dijo y fue creado, estamos sirviendo a un Dios tan infinito, tan poderoso, que Él estaba ahí afinando cada detalle de cada parte de la creación, decidiendo cada detalle de cada parte de la creación, hermanos. Y todo salió perfecto y hermoso. Y con tantos detalles. Hermanos, los científicos hace 100 años pensaban en una cosa.
Pensaban, boy, it's been a little while since I've used some of these words and I can't remember them right now. Un momento, hermanos. Pensaban que los átomos eran las cosas más pequeñas que eran. Amén. Y pusieron esa palabra átomo porque era como, en el latino, creo que era como una palabra que significa los ladrillos. Que por esas cosas fueron creadas todas las cosas. Diciendo que eran las cosas más pequeñas que hay. Pero luego encontraron a otro microscopio más fuerte. ¿Y saben qué, hermano? Encontraron que los átomos contienen núcleo, contienen esos electrones, ¿verdad? Tienen protones, tienen partes, 3 cosas que están ahí entre ellos. Y luego, hermano, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, todo eso es todo lo que yo aprendí. Átomos, protones, electrones y núcleos. 3 cosas ahí en un átomo. Neutrones. Perdón. Pero ¿saben qué, hermanos? Han encontrado hasta cosas más pequeñas que esas cosas. Que se llaman sparks. Chispas. Or quarks. I think they're actually quarks. Esas cosas que se llaman quarks, tal vez, en español. Algo más pequeño que los... Y hermanos, yo creo, eso es lo que yo creo, que ahorita en unos 5 o 10 años van a encontrar a una cosa más pequeña que hay. ¿Qué estoy diciendo? Dios es tan infinito, tan poderoso, que Él puede crear a todas las cosas con tanto detalle, hermano. No podemos imaginarnos de tanto detalle que Él puede crear. Amén. Todo fue creado para Él, para ser de su gloria y para revelar su gloria, para revelar su gracia a nosotros, dice Efesios 2:7, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él es antes de todas las cosas, Él es el primero. Él es sobre todas las cosas por Él, en Él subsisten. Por Él subsisten. Amén. Aleluya. Esto significa fijar juntos. En Él, por Él. Todas las cosas significa, hermanos. Hay un ateo, yo escuché ahora, esta tarde, que lo que le tortura es que él puede imaginar que todo fue creado según random, ¿verdad? Sin un creador. Que la lluvia descendió sobre unas piedras y los ácidos aminos comenzaron a mezclarse, luego salió una proteína. Y luego las proteínas comenzaron a danzarse juntos. Y ya salió un mono. Y luego salió los humanos, ¿verdad? Él puede imaginarse de eso. Pero lo que él no puede imaginar, lo que él no puede entender, es como todo el universo puede existir a la una. Y no hay nada fuera del orden. Todo está en orden, hermanos. Desde los planetas más lejos hasta aquí. Amén. Todo está en orden. Pero sabemos, hermanos, que por Jesucristo, en Jesucristo, todas las cosas subsisten. Significa, hermano, para poner en palabras más comunes, que Él es el pegamento que junta todas las cosas. Amén. No es la gravedad que nos mantiene aquí en la tierra. No, es Jesucristo. Amén. No son los tornillos que hacen que esas bancas
se mantienen juntadas. No, es Jesucristo. Amén. No es algo molecular que está haciendo que hidrógeno y oxígeno se juntan para hacer el agua para que la tomamos. No, es Jesucristo que los está juntando. ¿Me entienden, hermanos? Aleluya. Todo es juntado por Jesucristo. Él es el pegamento que junta todo, que mantiene así todo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él guía a nosotros. Él hace las decisiones. Él inspira a nosotros. Él es el que hace invenciones. Él que la cabeza es lo que tiene imaginación, ¿verdad? Y Él es el que planea todo, que hace todo. Él es el principio. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo dijo en San Juan 8:58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Pero sabemos que Él dijo, Talita cume, y resucitó a una muchachita, ¿verdad? Sabemos que Él dijo a un joven que él resucitara. Él resucitó al hijo muerto de la viuda de Naín. Sabemos que Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió resucitado, ¿verdad? Vivo. Pero dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Amén. Él es el primero. Él es más allá, hermanos. Él es encima de todo. Él es supremo de todo. Aleluya. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Los gnósticos no creían que que Jesucristo podía ser 100% Dios y 100% hombre. Pero aquí Pablo está explicando que toda la plenitud de Dios estuvo en Jesucristo. La omnipotencia, omnisciencia, la santidad, omnipresencia, fue revelada aquí entre nosotros corporalmente. Y habitó entre nosotros corporalmente, hermanos. Y murió en la cruz, en su carne, en su cuerpo de carne. Y mediante de la muerte, dice, escuchen esto, hermanos, porque lo que Él está describiendo es que Él es preeminente de todo. Pero un Dios tan alto y tan sublime, tan inalcanzable, hermanos. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En el versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Es eso, hermanos? El significado de la santidad, perdón. Y que Él es apartado de nosotros. No podemos alcanzarle. Salmo 113 dice que Él se humilla para ver las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Muy lejos de nosotros. Esa es la santidad. Pero el amor de Dios dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Amén. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es eso, hermanos?
un Dios tan supremo, tan preeminente, vino aquí a reconciliar a nosotros con Dios por medio de su cruz. Dice, y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Saben qué, hermanos? Pablo no conocía a los colosenses, pero él conocía la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces en esta carta él está escribiendo a personas que él no conocía. Y también él nos conoce a nosotros. Entonces podemos aplicar esto. Podemos aplicar lo que él ha escrito a otras ciudades, ¿verdad? Dice, y también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras. Él no podía decir, yo he estado ahí durante el culto de testimonio, que alguien aquí dijo, yo era prostituta. Y esa persona aquí decía, yo era fornicario. Y tal persona decía, yo era homicidio. Yo era ladrón. Yo era borracho. Yo era maldiciente. No, pero él sabía, conocía la naturaleza humana y decía, ustedes eran enemigos de Cristo en una vez. Pero dice, ahora os ha reconciliado. Amén. Él nunca había estado ahí entre los colosenses para escuchar sus testimonios, pero él conocía su naturaleza porque eran humanos. Pero él también sabía la doctrina que Jesucristo había reconciliado a ellos con Dios en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Escuchen esto, hermanos. Jesucristo no quiere solamente reconciliarnos, pero él quiere presentarnos a su Padre sin mancha, santos y irreprensibles delante de Dios. No es suficiente solamente decir, pues yo he sido salvo. El Señor me ha reconciliado con el Padre y yo estoy bien y vivir como quieras. No, Jesucristo quiere presentarte sin mancha, sin contaminación a su Padre. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, en el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces Pablo describe aquí a nosotros, a Jesucristo tan preeminente, que él descendió aquí a este mundo con el propósito de reconciliarnos con su Padre. Pero no solamente así, pero él quiere presentarnos a su Padre un día, al fin de nuestras vidas, cuando él regrese a este mundo, presentarnos a su Padre sin mancha, santos e irreprensibles. Y si debemos continuar en esta fe que hemos escuchado. Aleluya. Hay otros que no creen que Dios quiere que sigamos creciendo en la santidad, creciendo en Dios. Pero Pablo afirma otra vez y otra vez y otra vez: Él nos ha salvado, pero Él quiere santificarnos también. Amén. Hermanos, si podemos tomar un tiempo de orar esta noche, de venir al Señor, decir: Señor, santifícame. Yo quisiera acercarme a ti, Cristo, más y más.